hay muchas aportaciones africanas. Y Brasil tiene también esta ventaja comparativa de tener casi las mismas condiciones climáticas que en el continente africano. Y en este caso actúa sobre todo en la agricultura, la educación y el tercer aspecto, la transferencia, el favorecer los biocombustibles. Esto es bastante criticable, ¿no? En un continente como el africano, que África tiene hambre, necesita sus tierras. Pero ahora con el apoyo de Brasil, África está produciendo el etanol o el petróleo verde, que no para el consumo local, sino para la exportación. Yo diría que Brasil ha conseguido importantes resultados en el continente africano. Por ejemplo, la erradicación de la malaria en un país como Guinea-Bissau. Ha sido esto muy determinante, y la formación en materia educativa de muchas élites africanas. Y con la misma brevedad también, cómo se presenta la presencia de India en África. India actúa sobre todo en el África austral y el África oriental, donde tiene una larga presencia hindú de su propia población. Trabaja en estos países, sobre todo es a la vez rival y amigo de China, e intenta buscar los aspectos en los que tiene una ventaja comparativa, tales como las tecnologías de telecomunicación, tales como, porque es la oficina del mundo, ¿no? Como se suele decir. India intenta favorecer los transportes a través de su empresa, su multinacional Tata. Está omnipresente en muchos países africanos, siendo el objetivo también tener acceso al petróleo africano. Y esto dicho sobre India, que contribuye también a revolucionar la educación en el continente africano, a desarrollar la educación en este continente. Y por fin, China. China, nunca un país ha suscitado tanta polémica, sobre todo en Europa, donde hablan del neocolonialismo de China en África. China invade el continente africano. Pues yo suelo decir, mira, hay que tomar una cierta distancia y analizar de una manera fría, poniendo de manifiesto tanto los aspectos positivos como negativos. Entre los aspectos, empezando por los positivos, China está cambiando la fisionomía de África mediante la construcción de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, inmuebles, estadios de fútbol, palacios presidenciales, que Occidente no hizo durante 5 siglos. China lo está llevando a cabo en el continente africano. A cambio, pero es una diplomacia a cambio de las materias primas africanas. No lo hace por nuestra buena cara, ¿no? Hay que dar materias primas. China ha condonado, cancelado la deuda de todos los países africanos. Borrón y cuentas nuevas. Máxime cuando se sabe que la deuda externa es un importante factor de subdesarrollo. China ha cancelado. Otro aspecto positivo, ante el cierre de las fronteras del norte a los africanos, por el peligro al que me refería demográfico, el peligro migratorio, el peligro de las enfermedades. África amenaza la seguridad de Europa con el ébola, con el SIDA, se cierran las fronteras. China recibe cada año a 10.000 estudiantes africanos que forman en la medicina, en la ingeniería, de tal manera que mañana en África no se va a hablar francés, no se va a hablar inglés, se va a hablar chino mandarín. Sí. Se va a hablar chino mandarín. Y para no alargar la lista, China participa en las operaciones de mantenimiento de la paz. No se limita solamente a enviar dinero como hacen los países occidentales, envía tropas. Pero esto sí hay que decirlo, es un bombero pirómano.
Porque al mismo tiempo que ayuda a los países africanos a resolver sus conflictos, vende armas en el continente. Bueno, en los aspectos negativos, rápidamente pongo sobre la mesa la primera. China hace caso omiso de derechos humanos, principios democráticos y de derechos humanos. Pues no se puede permitir a un país que en lo interno no lo respeta, que lo hace hacia lo exterior. Y el segundo aspecto negativo es que China está ayudando más a los países ricos en recursos naturales, que tiene una sed tremenda de hidrocarburos y de materias primas para su industrialización. Y el resultado es que China ayuda a los países que tienen importantes recursos naturales. Y ello, a medio o largo plazo, va a fortalecer las desigualdades entre los países africanos y, por extrapolación, un obstáculo a la integración regional. Y por último, no quiero alargarme mucho criticando a mis amigos chinos, que China, en el caso del continente africano, está invadiendo, destruyendo lo que considero yo como incluso el futuro del continente africano, que es la economía popular o el textil, con la invasión de sus productos baratos. Y la consecuencia, nadie va a comprar las telas africanas, las telas muy bonitas. Todo el mundo a la esquina puede comprar una camisa, un pantalón mucho más barato, y ello influye de una manera negativa en la economía de los países africanos. Pero quería dejar constancia del hecho de que China y África son socios complementarios. China tiene un excedente de capitales y hasta invierte en el tesoro norteamericano. Más papista que el Papa no puede ser. Más papista que el Papa no puede ser. Invierte en el tesoro norteamericano. Pero al mismo tiempo, China tiene una actuación muy apreciada por los gobernantes africanos, pero muy criticada por los pueblos africanos. Porque las carreteras que se están construyendo, los edificios, estadios de fútbol, aeropuertos, son aspectos elitistas, que en muchos casos no suele tener repercusiones en la población. Me paro ahí para decir que son dos socios que se complementan y que se necesitan. China tiene sed de materias primas y África tiene enormes recursos naturales. China necesita estos recursos africanos y los africanos necesitan los capitales chinos. Por lo tanto, estamos hablando no de un matrimonio de connivencia, sino de un matrimonio de razón. Un matrimonio de razón. Y por último, Sudáfrica. Sudáfrica, que es el embudo del continente, los pies del continente. ¿Por qué han dicho a Sudáfrica? Por ser el país africano más rico, el país africano emergente. Les voy a sorprender con dos cosas. En primer lugar, Sudáfrica es el país que más invierte en el continente. Y su política exterior considera el continente como una prioridad. La prioridad de las prioridades. Empezando por el África Austral, que es su zona natural de influencia, hasta prácticamente todo el África subsahariana. Es el país que más invierte en el continente. Y en segundo lugar, Sudáfrica se ha dado cuenta que un desarrollo sí sigue siendo una isla de superdesarrollo en un continente de subdesarrollo. Esto es una amenaza. Prueba de ello es que el 30% de la población de Sudáfrica lo integran la población inmigrante, procedente de los países de la zona hasta países como Angola, la República Democrática del Congo, etc. Envían emigrantes hacia Sudáfrica. Y con ello les quiero decir, amigos y amigas, que se necesita en África
yo como afro-optimista, soy un afro-optimista. Creo en el futuro de África. Y el futuro está en África. Por varias razones. La primera es que el 60% de tierras fértiles, cultivables del mundo, están en el continente. Desgraciadamente es lo que nos faltaba. Asistimos al fenómeno del acaparamiento de las tierras africanas. Esa es una vergüenza. Una situación muy triste. Y en segundo lugar, África tiene el 70% de la población con menos de 20 años. Es decir, un potencial, un capital humano, con la única condición que se debe, si no se convierte en una bomba de relojería, se debe proporcionar a esta juventud la educación, la formación y la sanidad. Por lo tanto, se impone una triple reestructuración para este continente. La primera es lo que llamo la reestructuración interna, en el sentido de la democratización económica y social. Ha llegado la hora de favorecer en este continente no solamente la democracia representativa o la democracia parlamentaria, sino la democracia participativa, la democracia ciudadana de cercanía. Y en segundo lugar, la segunda reestructuración es la regional. Ha llegado la hora, o es hora de favorecer en África la horizontalidad. ¿Por qué? Mira, os podréis dar cuenta que el Producto Interno Bruto de todos los países africanos unidos, hablo del África subsahariana, al sur del Sáhara, el Producto Interno Bruto de todos estos países, excluyendo a Sudáfrica, es el equivalente del Producto Interno Bruto de un país como Argentina. O la mitad del de México, o de Francia o Gran Bretaña. No. Para nosotros, el problema se plantea en los términos de unirnos para sobrevivir o dividirnos para perecer. De ahí, como panafricanista convencido y militante en la misma línea que nuestros mayores como el Osagyefo Kwame Nkrumah o Patricio Lumumba, doy la máxima prioridad a la unidad del continente. Hay que unirse. Y la tercera reestructuración es la externa. ¿A qué serviría cambiar las relaciones internas, devolviendo el poder a las mujeres para tomar las riendas de la economía en el continente africano? Si la vida siga todavía en el continente africano, es a causa de las mujeres africanas. Devolver el poder a estas mujeres y a los campesinos para que definan el modelo de desarrollo que mejor y el modelo de Estado que mejor les convenga. Y de ahí pasamos a la segunda etapa a nivel regional. Crear, ¿por qué no?, los Estados Unidos de África. Hay que soñar y sueño. Y por último, la tercera reestructuración es en el sentido de la democratización de las relaciones económicas internacionales, en el sentido de la justicia y de la equidad. Porque las relaciones internacionales de la postguerra fría, como le había dicho al principio, no favorecen para nada el desarrollo de África. Y ahí podremos ir de la mano con Argentina. Argentina nos podría ayudar para poder cambiar estas relaciones. Y con ello termino. Muchas gracias por su atención.